Así amaneció el entrevistado. Son las 8 de la mañana con 44 minutos y a esta hora tenemos en la mesa de Así Amaneció al doctor Gustavo Fondevila. Él es experto en sistemas carcelarios, académico del Centro de Investigación y Docencia Económica de México. Doctor, buenos días, bienvenido. Ecuador vivió la semana pasada la revuelta carcelaria más sangrienta de su historia. 119 muertos es el saldo hasta el día de hoy y más de 80 heridos. El Estado ecuatoriano ha perdido el control de los centros carcelarios. Las cárceles están tomadas por bandas delincuenciales, quienes todas las semanas se enfrentan. El presidente Lasso declaró el estado de excepción en todo el sistema carcelario a nivel nacional. ¿Esto es suficiente para retomar el control de los centros penitenciarios, doctor? No, probablemente no. Es una medida de emergencia nada más. Pero el problema central de Ecuador, que se repite en toda Latinoamérica, por favor, de ninguna manera piensen que son una excepción, es el crecimiento en los últimos 10 años de la población carcelaria frente a un sistema penitenciario rebasado, saturado y rezagado. Cuando usted mete mucha gente en prisión y no logra satisfacer todas las necesidades, es decir, no tienen toda la alimentación, no tienen las actividades en talleres de resocialización, actividades deportivas, etcétera, y etcétera, lo que sucede es la creación de mercados ilegales, es decir, en cualquier centro penitenciario de Ecuador usted debe poder comprar cosas en los mercados ilegales, drogas, una de ellas. Y esos mercados ilegales están controlados por bandas, como usted dice, por pandillas que cada tanto se pelean entre sí para controlar esos mercados. Ese problema de fondo no se soluciona con una medida de emergencia, se soluciona descomprimiendo el sistema y buscando medidas alternas a la prisión. El problema, Mercedes, aquí el corazón del problema, es que toda Latinoamérica, toda, Brasil, Salvador, México, Argentina, Chile, Uruguay, todos hemos reaccionado al aumento de la criminalidad de los últimos años con la prisión como única solución. La única solución para todos los crímenes ha sido un aumento del punitivismo, aumento de policías, aumento de fiscales, aumento de sentencias. Y ahora tenemos los problemas que tenemos. Ecuador ha tenido problemas cíclicos de este tipo, al igual que el resto de los países de la región. El presidente Lasso ha destinado 75 millones de dólares para fortalecer las cárceles. Este dinero va a ser destinado a mejorar la infraestructura, a implementar tecnología, pero esto parecería que no es suficiente para una transformación. ¿Cómo hacer para que las cárceles, los centros penitenciarios, que actualmente son escuelas del delito, se conviertan en verdaderos centros de rehabilitación? Mire, acá hay un segundo problema central y es que políticamente, la idea de invertir mucho en nuestros sistemas penitenciarios es inviable porque las poblaciones con altos niveles de victimización lo que quieren es castigo, castigo puro y duro. Si usted le pregunta hoy a cualquier ecuatoriano que ha sido victimizado, violado, robado, mataron a un familiar, secuestrado, lo que fuera, ellos dicen lo que va a vaya a pedir la es cárcel, castigo. que se pudre en la cárcel. Eso es lo que dicen, que vaya a la cárcel. Exactamente. Y eso se repite en toda la región, ¿eh? Por favor, no vayan a pensar diferente. O sea, usted va a Salvador y la gente lo que quiere es que se pudra en la cárcel. El problema es que no se pudren en la cárcel, para empezar. El problema vuelve a la sociedad. La gente cree que las cárceles ingenuamente están fuera de la sociedad. No, vuelven. Lo que va a suceder en Ecuador, si no se invierte más en el sistema penitenciario y no se buscan medidas alternas a la prisión, lo que va a suceder es que esas pandillas carcelarias empiezan a extender su dominio y su poder fuera de las cárceles, como sucede en Brasil y Salvador. Y sucede en el Ecuador, doctor Fondevila, porque lo que están viviendo en las cárceles o lo que se vive en las cárceles se refleja en las calles. Tenemos un alto índice de criminalidad, de sicariato en las calles de todo el país, de todo el Ecuador. Hace algunos días hablaba yo con Hugo Acero. Sí. Él es colombiano, consultor en temas de seguridad y exsecretario de Seguridad y Convivencia y Justicia en Bogotá, y le preguntaba si concesionar las cárceles sería una opción, ya que el Estado no puede hacerse cargo. ¿Qué opinión tiene usted al respecto?
Yo no creo que la privatización de las cárceles sea la solución. Ok. Vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Hay que empezar a atacar la sobrepoblación, hay que empezar a atacar, hay que tomar una decisión de fondo compleja y difícil respecto de la segregación de pandillas en las cárceles, y cualquier solución que tenga a la prisión como punto final del sistema penal siempre va a terminar siendo difícil, complejo y con resultados directos para la sociedad. En México hemos optado en los estados del norte también por privatizar algunas cárceles, algunos centros penitenciarios, sobre todo por influencia de Estados Unidos, y el problema de ningún modo se solucionó. Mercedes, aquí el punto central es que la cárcel no es la solución para nuestro... Usted lo decía recién, usted decía, es una escuela de delitos. Bueno, tenemos que pensar, un chico de 18 años que roba, Un le doy un celular. ejemplo de la Ciudad de Un México, celular. un espejo, un celular. ¿Queremos que pase 3 o 4 años encerrado con otra persona que se dedica a secuestrar? No, no es una buena idea. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Son las 8:50 de la mañana, estamos con el doctor Gustavo Fondevila, experto en sistemas carcelarios. Doctor, buenos días, lo saludo a Guillermo Hidalgo. Usted al principio decía que era un tema de control de pandillas. Lo que pasó en Ecuador la semana anterior fue, querían tomar uno de los pabellones, que era el número 5, porque este pabellón daba entre 50.000 y 70.000 dólares semanales, ¿ya? Entonces una banda primero fue, reclutó cierta gente, los que no estaban de acuerdo los mataron. Después otros 2 pabellones, de los que los grupos que habían sido asesinados, fueron a ese pabellón y mataron a los que se habían convertido y a los nuevos y a los que venían del frente, etcétera, etcétera, y terminó en una matanza de 119 muertos. Primero, ¿cómo controlar el contrabando en las cárceles? Porque ayer también hay un sitio, hay un portal informativo en Ecuador que se llama La Posta, le recomiendo lo siga para ver específicamente este tema carcelario. Han hecho una extensa investigación yendo a la cárcel y decían que el contrabando no solamente viene por los guías penitenciarios, sino que las armas, había una denuncia muy fuerte, que eran de la policía, armas de la policía. ¿Cómo el gobierno tiene que tratar de controlar todo este contrabando que es por donde empieza todo? Es muy difícil, Guillermo. Para empezar, lo que deberíamos tener es un sistema penitenciario que tenga adecuados niveles de seguridad, y la seguridad también implica que le demos a las personas privadas de la libertad lo que necesitan para vivir dignamente en prisión. Sé que esto suena difícil, pero ese es el primer punto. La idea de que nosotros no le damos cosas y entonces no sucede nada es equivocada. Se forman mercados ilegales. Las pandillas que están en Ecuador, las bandas carcelarias o pandillas carcelarias, como las llaman los norteamericanos, las creamos nosotros. El Estado fue el que las creó, encerrando gente de manera masiva, no dando seguridad, no dando los talleres de resocialización, actividades deportivas. Una pregunta, Guillermo, ¿usted quiere 10 personas, por ejemplo, que se dedican a secuestrar, a extorsionar, encerradas en una cárcel sin hacer nada todo el día? No, no quiere eso. Y ese es el inicio de toda la cadena de problemas. ¿Hay colusión o hay complicidad con las autoridades penitenciarias? Usted mismo lo dice. Si usted tiene un pabellón que genera $50.000 al mes, ¿cómo es posible que las autoridades estén fuera de eso? Déjeme darle un ejemplo de México. El año pasado en México tuvimos 9 millones de llamadas extorsivas. La población de México anda en 110 millones. Casi el 10% de la población recibió una llamada extorsiva generada desde una prisión de este país. Si usted se acerca ahora, Guillermo, a una prisión, su celular a 100 metros del penal ya pierde la señal. ¿Cómo logran hacer las llamadas ellos? Al igual que en Ecuador, es imposible pensar, y no es por señalar a esta persona a aquel, es imposible pensar que eso se puede realizar sin las complicidades necesarias de las autoridades, de algunas, de las que fueran. Doctor, una pregunta. Los PPLs o los presos, como se les dice mundialmente, no deberían hacer trabajos para la comunidad, no debería ser esa
una de las formas que ellos se mantengan ocupados, por ejemplo, hacer trabajos para municipios, en las calles. Sé que hay un tema de costos, pero al mismo tiempo pueden ser remunerados y aprenden una nueva profesión. Yo estoy de acuerdo. Mire, el tema del trabajo así dicho en esos términos es muy complicado en términos de derechos humanos, pero sí se pueden crear convenios con universidades, convenios con empresas, por ejemplo, que tercerizan servicios y los operan desde los centros penitenciarios. Hay países de la región que tienen experiencia en eso. Costa Rica, por ejemplo, tiene un porcentaje muy importante de su población penitenciaria que trabaja para empresas. Son convenios con empresas que después, cuando son liberados, muchas veces son incorporados al plantel laboral de la empresa. Ahora bien, la otra parte de esta idea, que es forzar a las personas privadas de la libertad a trabajos en términos de derechos humanos, a mí me parece que no se debe hacer. Doctor, le agradecemos mucho por haber estado esta mañana con nosotros. Realmente nos deja un poco más claro el tema de toda la problemática que hay, no solamente en el Ecuador, como usted lo ha dicho, sino en Latinoamérica, en torno a los centros penitenciarios. Son las 8 de la mañana con 55 minutos y estábamos conversando con el doctor Fondevila. Él es especialista justamente en temas de seguridad, es mexicano, el doctor Gustavo Fondevila, experto en sistemas carcelarios, académico del Centro de Investigación y Docencia Económica de México. Gracias por haber estado, doctor, esta mañana en la mesa de Se Amaneció.